En vivo y en directo, y le agradezco mucho nuevamente a Gerardo Fernández Noroña, candidato independiente a la presidencia de México, un hombre de izquierda, un hombre que ha mostrado su congruencia una y otra vez, que nos tome la llamada. Hablaba hace unos minutos, Gerardo, de las bofetadas con guante blanco que le da el gobierno venezolano a México en el marco de la OEA, y bueno, tenemos que hablar de eso y de el espionaje del gobierno mexicano. El Chino Chong dice que espionaje, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? ¿Nosotros? Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Vicente. Buenos días a tu auditorio. Bueno, primero, nunca dejo de meter mi cuchara. Fíjate que lo grave es inclusive que detengan a un migrante. Un migrante no es ilegal. Que los traten como delincuentes cuando son seres humanos que van a aportar con su trabajo y su esfuerzo a la riqueza del vecino país, es verdaderamente infame. Es una canallada del gobierno de Estados Unidos que durante décadas no le ha dado la gana regularizar la situación de un país de migrantes que ha crecido gracias a la fuerza de los migrantes de todo el mundo. Y es una actitud perversa, porque de esa manera lastima la autoestima de la gente, no da salarios en base a lo que la ley establece, tiene mano de obra barata, los tiene perseguidos, los tiene acosados, no hay estados donde no les dan ni una licencia. Hemos hablado de esos temas. Entonces es verdaderamente infame, y esto que pasó con este caso que están ustedes presentando, que murió ahí detenido, pues es verdaderamente terrible. Yo quiero decirte, Vicente, que yo estuve alguna vez a los 17 años detenido en un centro de esa naturaleza. Yo no daba crédito que por ser migrante pudiera estar detenido. Nos llevaron a una cárcel ahí en Texas, cárcel, pues es cárcel. Y cuando llegamos la noche en tránsito hacia la frontera con México, porque nos habían dicho que nos iban a deportar de inmediato, los que ahí estaban detenidos se morían de la risa, porque nosotros estábamos muy jóvenes, ¿no? Los que íbamos al frente, según porque éramos los únicos que hablábamos 3 cosas de inglés, sabíamos decir sí, no y algo más, ¿no? Y nos iban a deportar y se reían de nosotros diciendo, no hombre, que los van a deportar, de una vez vayan viendo dónde van a quedar. Me acuerdo que en la madrugada a uno de los que iba con nosotros, de un camión completo, le robaron lo que llevaba. Tuvimos que hacer cooperacha para que no se quedara ahí, porque si no pagabas lo de tu pasaje no te deportaban. Y al final cumplieron como nosotros nos habían dicho, nos deportaron de inmediato. Estoy hablando de 1977, una cosa pues que me tocó vivir, como le ha tocado vivir a muchísimos mexicanos allá. Gerardo, y hablas y lo dices bien, ¿no? Que es muy triste la forma en que tratan al inmigrante en estos centros de detención, pero muy triste lo que solapamos también nosotros en la comunidad inmigrante, y de lo que tampoco habla el gobierno de México para defender. En la primera plana, en la portada del Financiero, lo que nosotros también estamos reportando de este lado de la frontera, los que votaron por Donald Trump, y hablan de un caso en particular, los granjeros de Kansas, a pesar de que votaron por Trump, envía un mensaje de alerta o de emergencia: necesito más mexicanos. O sea, necesitan más mano de obra barata. Porque son unos bobos, porque son racistas, son clasistas, y no entienden que todo eso para muchos es un discurso para tener mano de obra barata. Y hay algunos que se lo toman en serio y luego caen en la cuenta de la dura realidad que sin el trabajo de los migrantes y de los mexicanos en especial, ese país no sería lo que sería y sus negocios no serían lo que son. Entonces, por eso te reitero que eso es una hipocresía, de ellos, y nuestra comunidad debería retomar su fuerza, su dignidad, organizarse, unificarse, porque sí somos solidarios. O sea, nadie ha llegado a Estados Unidos sin que le eche la mano otro hermano, otra hermana. Y cuando digo hermano, hermana, no estoy hablando necesariamente de un familiar, Las más de las veces es de un amigo, un vecino, un paisano que le recomendaron que fuera con él, porque ayuda. Y así se ha ido formando la gran comunidad de mexicanos en Estados Unidos. Entonces no es cierto que no seamos solidarios, no es cierto que no tendamos la mano,
pero luego nos metemos en la dinámica de Estados Unidos, de cada quien su ombligo, que cada quien salga como quiera, que con nuestro trabajo vamos a salir adelante, y a pesar de que décadas de trabajo te muestran que eso no es así, que son casos excepcionales los que realmente logran lo que se llama triunfar, esto es tener dinero, tener propiedades, tener negocios, tener cosas, porque a eso se le llama triunfar. Yo tengo serias reservas de que sea así, triunfar es otra cosa. Pero la mayoría no, o sea, esa cuenta de que a la mayoría se los chupe la bruja. Entonces, yo creo que ya va siendo hora, como lo comentamos en alguna charla, que se dé desde allá también un ejemplo de unidad, de lucha, de un movimiento, pues como en su momento hicieron los afroamericanos para lograr igualdad de derechos civiles. Yo creo que siento un poderoso movimiento de mexicanos en Estados Unidos, que sea inclusive eje articulador de todos los de habla hispana, para lograr igualdad y pare la persecución y pare toda esta barbarie que durante décadas han sufrido hombres y mujeres a lo largo del país. Mira, ya nos desviamos del tema y no, me acaban de hablar a casa de mi hermana que mira la agenda, una mujer que vive en Guerrero, me parece, y su hermano le echaron 10 años justo en Kansas, y los papás quieren ir a verlo, pero ella está esperando que le den los 4,000 pesos de liquidación para comprar los pasaportes, para tramitar las visas. O sea, no tiene ni idea de todo lo que eso implica de costo. Son tragedias verdaderamente terribles, hombre. En fin, hay que sacudir la conciencia y la unidad de los mexicanos de aquel lado de la frontera. Definitivamente, y nosotros no podemos quitar el dedo del renglón. Empecemos por ahí, si te parece, con los temas que de los que te quiero preguntar. Desde acá no podemos quitar el dedo del renglón ante el espionaje que denuncia en su primera plana el periódico New York Times. Todo parece indicar que del gobierno mexicano, de los más altos niveles del poder en México, a los incómodos, y contra el pedorro, como dices tú, comunicado de prensa con el que intentan refutar al editor del New York Times, y con la versión de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, pues no basta, no es suficiente, y creo que quedan peor, en un ridículo, el gobierno de Enrique Peña Nieto al intentar quitarse de encima el golpe mediático, ¿no? Fíjate que son muy cara dura, Vicente, porque justo ayer, se cumple un año de la matanza de los 11 jóvenes en 20 años en promedio, el lunes, ya es miércoles, el 19 de Nochixtlán, Oaxaca, luchando por la educación pública laica y gratuita, y en ese marco se inaugura la reunión de la OEA en México para la ofensiva que traen contra Venezuela, y frente al escándalo del espionaje, Peña llega y exige respeto a la democracia, respeto a las libertades. No tiene vergüenza, hombre, acaban de hacer un fraude electoral en el Estado de México y Coahuila, el país está bañado en sangre, el segundo lugar en periodistas asesinados, el subsecretario de Derechos Humanos y responsable de ese tipo de cosas, Campa, en la Secretaría de Gobernación, dice, pues ya bájenle, era más grave. En la época de Calderón, a estas alturas llevan más periodistas asesinados. O sea, son de una desvergüenza inaudita, y Peña sale a decir, no tienen pruebas, no sale a decir, no los espiamos, no es cierto, están faltando a la verdad, demuestren su acusación, no tienen pruebas, dice. Y Osorio Chong lo que había dicho primero fue, pues sí, ahí está el software, lo compró Calderón, o sea, el que lo haya comprado el usurpador, y nosotros tiernamente aquí lo estamos utilizando. Es un desgobierno criminal, yo lo he estado mencionando como un desgobierno criminal. Y lo es, hombre, un gobierno que jura guardar y cumplir las leyes y hacerlas cumplir, y que es el primero que las violenta. Pero mira, el hecho tiene un elemento que a mí me parece particularmente grave, Vicente. O sea, que te graben a ti porque eres un opositor, porque esto es ilegal, es un abuso. Bueno, lo hace, en Estados Unidos está muy penado, creo que es de los pocos países que tiene legislación fuerte, que de todos lo evade la NSA, la National Security Agency,
que está ahí denunciada por Snowden y por todos ellos de todas las barbaridades que hacen en Estados Unidos y en el mundo. Estoy leyendo un libro sobre eso, por cierto. Pero espían a todo el mundo y le venden a los gobiernos de todo el mundo sistemas de espionaje como el que está utilizando Peña. Y me parece muy grave que espíen a quienes dé la gana, pero lo que se ha denunciado tiene una gravedad especial, que es que estaban espiando a un menor de edad, a un joven de 16 años, al hijo de Carmen Aristegui, sí. Sí, que es el colmo de la perversidad, porque, hombre, ese muchacho ni siquiera es un opositor, ni siquiera está luchando, ni siquiera está alzando la voz, es un muchacho de normalísimo, de 16 años, ¿no? Y uno entiende a Carmen cuando le dice siniestro, cuando obviamente le sale la mamá y dice, no, pues no, básicamente, no chinguen, ¿no? O sea, mi hijo, ¿qué tiene? Eso es un nivel de perversidad, porque lo que quieren es agarrarlo en algo para entonces chantajear a la mamá o para hacer pedazos al muchacho en venganza. Bueno, eso es un nivel de perversidad, eso es un nivel de bajeza, es un nivel de ausencia de principios. De verdad, no exageramos cuando decimos que es un gobierno criminal, no exagero cuando digo que es una pandilla de canallas que están en la cárcel, y me parece que cada vez queda más claro que yo tengo razón, que debemos obligarlos a renunciar ya. En cualquier país medianamente democrático esto le causaría el cargo a estos tipejos, y no va a venir desde el poder así como tú dices, oye, pues no nos defienden, no, ni los van a defender, no van a mover un dedo por los migrantes, y no se van a, claro, pues vayan a la PGR y díganme a mí mismo que me investigue. Pues eso es ridículo, ellos no van a hacer nada contra sí mismos, ni la Cámara de Diputados, que es un poder en teoría autónomo para equilibrar al Ejecutivo y al Judicial, van a mover un solo dedo. Tiene que ser el pueblo el que se tiene que levantar, y nosotros seguimos insistiendo que el 1 de septiembre paremos todo, que la gente se cruce de brazos, que no vaya a trabajar, que no vaya a la escuela, que no vaya de compras, exigiendo la renuncia de Peña, porque ya es demasiado y va a seguir, o sea, porque el tipo no se va a parar. Las respuestas que da son, pues sí, hago lo que me da la gana, y ¿qué vas a hacer? Así como quieras. Son así como cuando estaba uno chavo, así que te retan, mira, sí, te quité tus cosas y aquí están, mira, y te las enseñan, casi te las restregan en la cara y no te las voy a regresar, hazle como quieras. Bueno, pues están provocando a que ya les respondas. Es una actitud verdaderamente nefasta, hombre, que requiere, pues sí, ya de una acción enérgica nuestra, y como lo he dicho insistentemente, cuando hablo de reacción enérgica, no estoy hablando de violencia, sino estoy hablando de firmeza. Pero también tengo varios días, Gerardo, señalando y criticando a los, nótese mi sarcasmo, a los más grandes comunicadores, representantes de esa libertad de expresión con los que festejó, celebró Peña Nieto en Los Pinos. Con todo respeto lo digo y con todo el sarcasmo y la intención, nótese, el primer mes del asesinato artero de Javier Valdés. Ahí estuvo Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Denise Merker, Ruiz Gili, Paola Rojas y todos estos personajes que son los que se supone deberían de estar investigando, por lo menos reportando lo que nos hace el favor el New York Times desde Estados Unidos en su portada, denunciar y poner sobre la mesa. Qué tristeza también que no todos, pero una gran mayoría de los medios de comunicación corporativos en México estén por la calle de la amargura. Por eso Peña Nieto hace lo que hace, porque no hay medios comprometidos en su gran mayoría que denuncien estas cosas del gobierno mexicano, Gerardo. No, mira, ahí sí el único que hacía trabajo de investigación era el equipo de Carmen Aristegui, o sea, y mira, solo por eso, solo por hacer el trabajo de investigación, pues le cerraron el espacio y está. Ahora en Internet, entonces todo el mundo mire, es lo que Javier Valdés en su libro Narcoperiodismo narra, o sea, cómo desde el poder te van ahogando, te van acosando, piden que salgas de la fuente, cómo hay toda una serie de represión, entonces en condiciones muy difíciles, con salarios miserables, inseguridad social, en condiciones cada vez de riesgo mayor, y por otro lado el narco que asesina, desaparece el poder también, también el poder asesina, también el poder desaparece, también el poder, hay una complicidad, o sea, decía Valdés en su libro Narcoperiodismo, si no has leído te lo recomiendo ampliamente, que un fiscal italiano, o sea, cuando el poder combate al crimen organizado se combate a sí mismo, porque los negocios se hacen desde el cobijo y las esferas del poder. Entonces,
hay una situación que le pides casi heroicidad a la gente. Por otro lado, los que son destacados, pues son destacados por serviles, hombre. Pues cuando ves un país con un nivel de autoritarismo, como bien lo dices, con sarcasmo, pues no hay democracia, no hay libertad, no hay justicia, todas las instituciones están envilecidas. Pues no hay manera, pero mira, Estados Unidos, que se precia de eso, en el libro El caso Snowden, escrito por un Antoine de Febure, no sé cómo se pronuncia en francés, acredita todo lo que Snowden denunció, y luego la persecución que vivieron los reporteros estadounidenses por parte de Obama, que supuestamente, ya cada vez mientras más leo de este hombre veo que es un canalla, que es un farsante, que ejerció la presidencia al servicio de los poderosos, ¿no? Como cualquier otro que hubiera estado antes que él, y cómo presionaban a medios como el Washington Post o el New York Times, para que dejaran de publicar estas cosas, no negando, no como Peña que dice, a ver, prueben, no, porque estos probaban, estaban haciendo la denuncia porque tenían todas las pruebas, y en la medida que los presionaban iban sacando la demostración de su dicho, sino les decían, están poniendo en riesgo la seguridad nacional, son temas de seguridad, son documentos secretos que no debieron haberse hecho públicos, están asumiendo una actitud criminal. O sea, el poder en todos lados se comporta de la misma manera, y si los ciudadanos no nos organizamos para hacer frente a ese poder que empieza a no tener control, no empieza, hace mucho que no tiene control, que avasalla, atropella, elimina, hostiliza, acosa a la gente, no, nadie va a hacer su tarea, cada vez se va a ir envileciendo más sectores de la sociedad. Ya que hablas de Edward Snowden, este hombre que se encuentra buscando no ser agarrado por el gobierno estadounidense y se encuentra en Rusia, escribe a través de Twitter. Y en español, no importa si es una sorpresa o si nos advirtieron. Lo que importa es que se trata de un crimen contra el público. Más claro ni el agua. Así es, contra el pueblo. Estás ahí en el manejo de qué es lo que está diciendo. Exacto, es un crimen contra tu pueblo. O sea, es una actitud, o sea, cuando uno dice es una actitud criminal, no está uno exagerando, no está uno actuando, no está poniendo las cosas en su justa dimensión. Está frente a una pandilla de criminales, y de criminales peligrosos, porque hay quien puede pensar, bueno, esto es el espionaje. No, vuelvo a poner el ejemplo del que hablamos. Si se deciden espiar a tu hijo menor de edad, a tu hija menor de edad, bueno, esa gente no tiene moral, no tiene principios, esa gente está dispuesta a cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa. A ver, Vicente, no lo hemos comentado, hasta el propio Loret lo espiaron, ¿no? Según la información que sale, que es de los... Se le borró la sonrisa de la fiesta en Los Pinos, y ahora pues muy preocupado por su familia y por él, ¿no? Pues sí, pero además ni modo que no sepa que lo espían, porque el que se hace fiel servilleta al poder no quiere decir que no te tienen en la mira, porque además en algún momento tuvo un trabajo decente, una actitud decente como periodista, se fue envileciendo en Televisa, inclusive al principio hacía reportajes, investigación, fue a la guerra de Irak, si mal no recuerdas. Entonces, la verdad, pues ahí lo tiene a todos, hombre, y cuando no les sirven los tiran a la basura, porque así son, está a la vista, hombre, pero pues cada quien que asuma su conducta y su destino. Pero mira, no dicen nada de Andrés Manuel, no dicen nada de mí. ¿Tú crees que yo soy tan ingenuo para pensar que no me espían? Me espían hasta el ombligo, hombre, eso está clarísimo, y no lo van a publicar nunca, porque no nos van a dar una herramienta de ese tamaño. Tendremos que llegar al gobierno para denunciar, hacer público a todos los que se seguía, y cómo se seguía y todo lo que había, ¿no? Con el cuidado de la persona y de su seguridad y su integridad. Entonces, la verdad es que es un gobierno infame, hombre, y a cualquiera de nosotros nos haría lo que les diera la gana si pudiera, pero no puede, ganas no le deben faltar. Por eso es que a la gente le decimos que ya debe dar el paso, tiene que poner en riesgo el empleo, la libertad y la vida, y para quien piensa que es muy fuerte, pues todos los días está en riesgo, porque está todo el mundo perdiendo el empleo, la libertad y la vida. El cierre de fuentes de trabajo en el campo y la ciudad, en el país, ha sido dramático en los últimos 30 años. Los que están en la cárcel siendo inocentes, que estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, son mayoría.
día en las cárceles. El número de asesinados en el país es el segundo del mundo después de Siria y anda ya cerca de los 260,000 personas. Acaba de cometer el feminicidio, no sé cuánto, un número monstruoso ayer en Puebla. Es terrible, hombre, la desaparición forzada de los 43 normalistas. Exacto, Venezuela mete 10 resoluciones y pudo haber metido 100, pudo haber metido 1,000 sin exagerar, ¿no? Pidiéndole a ver, oye, en México que está tan celosito de su deber en contra nuestra, pues a ver qué pasa con todo esto. Son unos, yo por eso en el Twitter pongo cualquier cosa que pase en México, de asesinatos, de secuestros, de extorsiones, de atropellos, de barbaridades, y pongo pobre Venezuela, porque lo que está pasando en México es pero millones de veces más grave. Y de México no dice nada porque su gobierno es servil. Es más, todo el mundo sabe que la OEA sirve a Estados Unidos para sus ambiciones imperiales. Hombre, Estados Unidos sigue invadiendo Irak, sigue invadiendo Afganistán, ya una década de eso. Pero eso no es ni justo ni legal, y no pasa nada. No pasa nada, y puede arrasar pueblos, puede arrasar con todo, puede contaminar la tierra y salirse de los acuerdos y decir hágale como quieran, y a Venezuela lo traen jodido de verdad porque simplemente hace las cosas diferentes. Déjame cerrar con eso. ¿Qué piensas? Yo decía que es lo que se arriesga un candil de la calle de oscuridad de su casa al abrir la boca, a que te den cachetada con guante blanco. Venezuela presenta dos resoluciones sobre todo. Una, contra el muro en la frontera, ni lo que hizo México, que es el principal agraviado. Y otra, cuando los padres y madres de los 43 normalistas denuncian que fueron reprimidos por la Policía Federal al intentar llegar a protestar, a pedir justicia, pide el gobierno de Venezuela. Primero, ofrece y manifiesta su solidaridad con los familiares de las víctimas, exige la verdad, justicia y reparación del daño tanto para ellos como para la sociedad en su conjunto. Pácatelas. Qué madrazo, y ni para dónde te hagas, ni aunque te hagas pendejo, tienes que aguantar. Como dices, los dos, fíjate, México que debería ser el primero en poner una exigencia en la OEA diciendo, paren ese muro, está callado, ¿no? Y Venezuela dice, oigan, eso no puede ser. Y segundo, como bien lo comentas, los 43 padres, los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, un crimen de Estado, van a Cancún y los reciben con armas apuntándoles y con una cosa verdaderamente grave. Se documenta y el gobierno se sigue haciendo el loco y Venezuela dice, oigan, ¿qué pasa aquí? Pero además nos hacemos solidarios y exigimos simple y llanamente una cosa, justicia. Qué bárbaro, hermano. O sea, ¿cómo? ¿Y qué van a decir Videgaray? Prueben que fue un crimen de Estado cuando está determinado como un crimen de Estado. ¿Qué van a decir? Prueben que los recibimos con armas al llegar a Cancún. Van a decir, prueben que están construyendo un muro. Prueben que no lo quieren cobrar. O sea, ¿qué van a decir, hombre? O sea, de verdad es grotesco lo que pasa, dramático, terrible, trágico, y me parece otra vez que debemos dar el paso necesario. Hay que correr a Peña, 1 de septiembre, crucémonos de brazos, ayúdenos allá a correr la voz, a decirle a familiares, a conocidos, oigan, no la muelen, a esta es iniciativa, hagamos el esfuerzo, demos un primer paso. Ninguna lucha inició sin dar un primer paso y ninguna lucha el primer paso logró su objetivo. Tenemos que ponernos en movimiento, no dejemos que esto siga deteriorándose, porque un día de estos la noticia trágica va a ser a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, les pasó lo que está pasando a lo largo y ancho del país. Pues ojalá que, como decimos allá en Sonora, la boca se te haga chicharrón, y qué bueno que haces ese llamado, porque ya entiendo que no sabían o no estaban enterados o lo que tú quieras, pero ya cuando sabes y no haces nada, pues ya es tu responsabilidad, ¿no? Sí, ya está, cabrón. Oye, te mando un abrazo, Gerardo, te mando un abrazo y siempre el agradecimiento por tomarnos la llamada. No, hombre, y ayer yo me estaba bañando cuando llamaron, no me di cuenta, y como siempre le quito el sonido, ni me enteré nunca de las llamadas, man, soy un desorden, pero qué bueno que pudimos hacer contacto, porque además este es tema y va a seguir siendo tema, y ya están atorados en el pantano de sus crímenes y de sus canalladas.
Suena libro, suena novela, mi querido Gerardo. Te mando un abrazo. Un abrazo. Gerardo Fernández Noroña, hombre de izquierda, candidato independiente a la presidencia de México. Y le agradezco su paciencia al ingeniero Luis Pelayo,